buenas noches, señoras y señores. Muchas gracias por acompañarnos aquí en El Toro por los Cuernos. Mire, hace unos meses, me parece que en noviembre, Núñez Feijóo, después de uno de los consejos estos de la Xunta, pues hablaba de la importancia tan enorme que era la industrialización de una autonomía en este caso. La importancia tan grande que era la industrialización de Galicia. Hablaba de industrialización. Y él decía que, para conseguir esto, pues de esta industria, seguramente en un periodo entre el 2014 y el 2018 se podían crear pues cerca de 50.000 puestos de trabajo y que, para industrializar esta Galicia nuestra, ¿no?, tendríamos que centrarnos en dos puntos. El primero de ellos, y el más importante, reafirmar lo que eran nuestros sectores estratégicos. Y entonces apunto el sector naval, el textil y la automoción. Pero como primer punto, el naval. Bien, las cifras, desgraciadamente, pues son tercas, la realidad es terca, y nos encontramos con que si era el periodo de 2014 al 2018 empezar a conseguir 50.000 puestos de trabajo, pues siguen apuntándose al paro nuestros amigos, nuestros hijos, nuestros vecinos, porque las cifras, desgraciadamente, son tozudas. Y este mes de enero hay 606 parados nuevos en una comarca de cerca de 20.000 parados. Por lo tanto, está muy lejos, desgraciadamente, de ese proyecto donde parecían que había que cortar, un poco poner el torniquete para cortar la sangría. De momento, parece ser que eso no se ve. Pero estamos hablando de la importancia enorme de industrializar. En Ferrol, fíjense ustedes qué pena, tendríamos que hablar de la importancia de reindustrializar, porque no en vano Ferrol fue la primera ciudad industrial de Galicia. Pero ahora no, ahora todo aquello ya es yermo, ahora hay que empezar casi de nuevas. Para hablar de esto, de industria, de industrialización, de posibilidades, pues cuento esta noche con dos personas que les van a ustedes a encantar. Amable Dopico, muy buenas noches. Buenas noches. Amable Dopico, tú has sido todo en la zona. Ha sido autoridad portuaria, sí, director de Astano en un momento en el plena reconversión industrial, sí, político. También. Político. Entonces, en este momento, ¿cómo ves el panorama, Amable? Pues como lo vemos todos, o sea, que no se trata lo que vemos en la calle, mal, muy mal. Tenemos una situación de un paro tremendo, como está todo el país, es cierto, pero el problema nuestro es que no vemos horizonte, ¿no? O sea, a mí me parece lo que ha dicho este señor, que no le he oído ni he leído sus declaraciones, ¿no? Fue en noviembre del 2014. Pero acordarse de reindustrializar a mí me parecería bien, siempre que hubiera una apuesta, que es lo que ha faltado, una apuesta política fuerte por estudiar para el país un proyecto industrial, que es lo que ha faltado a nivel español, a nivel gallego y, por descontado, a nivel ferrolano, porque no vamos a ir nosotros, que no tenemos mucha fuerza precisamente, contra esas líneas maestras. Pero hay que resaltar una cosa, y es que la Xunta tiene competencias plenas en el terreno industrial. Y así como en otras autonomías han hecho uso, sobre todo en Euskadi, de sus competencias en el terreno industrial, pues aquí no se han visto. No se han visto. Y eso es lo que yo creo que es fundamental. O sea, que para poder abordar los problemas que tiene Ferrol, no se abordan desde solamente el empuje que podamos hacer desde Ferrol, sino si hay efectivamente una voluntad política de los rectores políticos a nivel de la autonomía y más aún a nivel del Estado, de intentar que efectivamente el país tenga una senda también en el terreno industrial. No todo van a ser, y se ve claramente, pues el sector terciario, áreas comerciales, etcétera, etcétera. Y eso es una de las lacras que Ferrol de rebote la está pagando fuertemente. Claro. Muy fuertemente. Y no existe una industrialización o una reindustrialización sin un componente fundamental, que es el transporte, que son las infraestructuras de transporte y en este caso el ferrocarril. Manuel del Río, muchas gracias por estar aquí. Tú eres un experto en ferrocarriles, en trazados, en trenes, sí, y estarás muy triste porque esto no termina de cuajar, lo que son las infraestructuras ferroviarias en nuestra comarca. Yo
Por regla general no suelo ser incrédulo, pero en este caso sí lo soy. Vamos a ver, por una simple razón. Nosotros estamos fuera de la red transeuropea de infraestructuras, o sea, de la Comunidad Europea. O sea, solamente se aceptó para España lo que era el eje Algeciras-Madrid, frontera francesa, y lo que es el corredor mediterráneo. Entonces, si estamos fuera, el Ministerio de Fomento, cuando la ministra Ana Pastor, que tanto prometió el acceso al puerto exterior de Ferrol, no creo en principio que se vaya a ver, porque de hecho está metido en un cajón, está parado, después de tantos problemas que tuvieron, sobre todo con el informe de impacto ambiental, ya que no contemplaban en un principio los ruidos y vibraciones por donde iba a pasar, fue devuelto, y después en la Dirección General de Ferrocarriles también no emitió su informe pertinente, volvieron otra vez a echar para atrás el informe hasta que definitivamente quedó terminado, ¿no? Pero quedó terminado en que sí, que no. Porque dice que es previsible que se rebasen los límites establecidos legalmente en los ruidos y vibraciones. O sea, que ellos mismos reconocen en este propio informe que va a haber ruidos y vibraciones, aunque está contemplado unas pantallas disuasorias de ruido, en fin, o soterran lo que es la vía al puerto. Hablo de la zona sur, que es por donde ellos tienen planteado, y tienen que tomar otro tipo de medidas, porque si no estamos rompiendo un poco, digamos, Ferrol, ¿no? Por el sistema sur. Bueno, pero antes de hablar ya del trazado del tren, vosotros creéis, tanto Amable como Manolo, creéis que el puerto exterior, o sea, lo que es Caneliñas, es uno de los pilares, es uno de los motores de crecimiento y de desarrollo de esta ciudad? Es decir, dejando Caneliñas en este momento apartado de la mano de Dios para potenciar La Coruña, ¿no nos estamos cargando un poco lo que podría ser la gallina de los huevos de oro? Bueno, vamos a ver, ahí hay... Porque luego vamos a hablar de Astano y de Navantia, sí, pero efectivamente, tomando Caneliñas como principal... Coruña hay un peligro cierto de que se adelante, pero bueno, el problema yo creo que es más grave. Además, Coruña, bajo mi punto de vista, Coruña, si el puerto exterior ha tenido un primer objetivo en Coruña, era trasladar el muelle petrolero afuera, con lo cual, efectivamente, ellos, el tren, les hace falta, cualquier puerto necesita el tren, pero para su problema principal, que son los graneles líquidos, en principio hasta podían empezar a funcionar sin el tren. Ferrol, en cambio, si quiere mover contenedores, necesita el tren. Pero yo creo que hay que ponerlo un poco en perspectiva, para que veamos un poco, que de eso seguro que Manolo sabe más que yo, pero a mí me gusta poner un ejemplo de quien empezó a la vez que nosotros, con un planteamiento ferroviario, nada menos que Barcelona. Barcelona sacó a concurso una terminal sur en el año 2005, hacia finales del 2005. La ganó Hutchinson, una empresa china, que va a mover 2,5 millones de TEUs anuales. Lo inauguró el rey Juan Carlos en el año 2012, con unas vías mínimas para poder conectarlo. Se han peleado con el Ministerio de Fomento para conseguir, mitad lo pone el puerto, la autoridad portuaria, y mitad lo pone Fomento a través de la red de infraestructuras, la DIF, para poder ejecutar la conexión de verdad. Ahora creo que arrancaron con 2, 3 líneas y tienen que llegar a 8. Es decir, Barcelona, con una potencia como es esta empresa china, que la inversión global va a llegar a 1.500 millones, han hecho una obra marítima de 800, etcétera, etcétera, han tardado, cuando terminen, van a estar en el orden de 11 años de esfuerzos. Claro, en esa perspectiva, lo que nos va a tocar a Coruña y a Ferrol, pues ya se puede uno imaginar lo que hay. Claro. O sea que las discusiones de si va por el sur, por el norte, por el centro, bueno, están bien, pero el problema es que como no se plantee desde una manera global, no tenemos nada que hacer.
¿Global, Ferrol y La Coruña? No, no, ¿A global qué te en el refieres sentido global? de decir, hemos hecho un puerto, Ajá. el puerto o está entero O no no vale. es puerto. Exactamente. Entonces ahora dicen que bueno, que habrá que aprovechar, si es verdad que apuestan por espabilar un poco la economía en la Unión Europea, que van a dar unos dineros, entre otras cosas, para infraestructuras. Y dicen, está ahí apuntado. No sé si está apuntado o no está apuntado. Pero o nos movemos de una manera muy seria o, bueno, pues el peligro es muy grave porque un caso como este, Cataluña, con toda la fuerza que tiene industrial, con toda la fuerza del comercio, con una empresa de primerísima fila que va a mover 2,5 millones de teus, que es casi la mitad de lo que está moviendo en conjunto con ahora mismo el puerto de Barcelona. Ha tardado 11 años y peleándose con todo el mundo y poniendo dinero. ¿Cuántos años llevamos nosotros en esta lucha? Yo entré en el puerto en el 2005. Fue contigo, ¿no? No, había ya un estudio previo de la presidenta anterior a mí y nosotros movimos, bueno, nosotros la verdad es que en lo que insistimos mucho fue en la carretera, porque es que no podíamos mover ni siquiera el clínker por carretera. Sobre 2003 pero, fue cuando se empezó a mover... Y, o sea, que llevamos en esta historia muchos años, ¿no? Pero bueno, desde que se empiece... Bueno, pues, claro, porque ahora mismo hay dos fechas. Una, que es el 2 de octubre, que Fomento dice que se está redactando ya, o sea... se empieza a redactar. En el 2013 se le adjudica a la empresa Prointec, precisamente el proyecto de redacción por 809.000 euros. Sí. Bien, entonces esto es en el 2013, pero como pasan 14 meses y aquí no se sabe nada, ni se le espera, ni se contesta, ni nada, se vuelve a preguntar. Y entonces contesta el 2 de octubre Fomento y dice que Fomento que se está haciendo, que se está redactando ese proyecto. Y luego la última contestación que tenemos de la ministra Ana Pastor es el 3 de diciembre, precisamente, cuando dice lo que acaba de apuntar Amable, que esto depende de los fondos europeos. De los fondos europeos. Eso es lo que tenían que haber dicho antes. Si los fondos europeos para eso acaban de surgir y aún no está claro que los vayan a tener. Por eso es lo que digo yo, excusas. de que nosotros me parece que tenemos tren a Caneliñas para rato, pero para rato. O sea, porque si están esperando por unos fondos europeos que realmente aún no están especificados, si estamos fuera de la red, digamos, de transporte transeuropea, aún mucho más difícil. Es igual que el juego del eje atlántico, ¿no? Yo allá por el año 2000 fui a unas jornadas... Eje atlántico, perdona Manolo, que nos han dejado también descolgados. Efectivamente, es a lo que me refería. El proyecto empezaba en Ferrol, terminaba en Tui o en Faro, en Portugal. Sí, en Portugal. Y ahora mismo nos han descolgado de ese proyecto. Sí, en principio era Ferrol-Oporto, o sea, era el tramo que había que hacer. Después, bueno, surgieron una serie de cuestiones que bueno, los portugueses se negaron después un poco a digamos, a hacer una media alta velocidad de Oporto-Vigo. Y bueno, lo que sí están teniendo son una serie de circulaciones con la vía convencional de siempre, pero yo, vamos, ahí sobre el año 2000, 2001, por ahí fui en las jornadas a Orense, del eje atlántico precisamente, y entonces de aquella, pues parece ser que el norte de Portugal y Galicia remaban todos hacia el mismo lado, ¿no? En la cual estaba contemplado el eje Ferrol-Coruña y Coruña-Vigo, Vigo-Porto, ¿no? Pero se fue descolgando, o sea, nadie se acordaba del eje Ferrol-Coruña, nadie se acordaba. Desde luego, de los gobiernos municipales tampoco no se preocupan mucho en este sentido, ni en el puerto exterior, ni en muchas cuestiones, porque es para pegar un puñetazo en la mesa y decir, vamos a coger, y valga la expresión, el toro por los cuernos. No, aquí nadie coge el toro por ningún lado. Pero aquí todo se lleva a bien pareceres, a la ministra que te viene o el ministro de turno que te viene prometiendo el oro y el moro, pero al final no hemos tenido nada. Es verdad que Ferrol y además el puerto de Caneliñas tiene que impulsarse porque, primero, va a generar empleo. Todos los agentes sociales de Ferrol
dicen que el acceso tiene que ser por el norte y sobre todo en la potenciación de lo que es el puerto seco de San Pedro de Leixa y Mandiá y la zona industrial. Porque lo que sí es verdad también es que el puerto, si en las cantidades de los TEUs que hablaba el presidente de puerto, no tienen capacidad de almacenamiento, aunque sea descarga y carga para pequeños barcos, digamos, de reparto para lo que es el norte europeo. Pues es que estamos hablando de un puerto que va a ser de eje desde Algeciras hasta Ámsterdam. Es el eje principal. Eso somos nosotros. Ese somos Deberíamos de ser nosotros. Deberíamos ser nosotros. Sobre todo ahora, aprovechando la coyuntura del Canal de Panamá, sobre todo estos grandes buques portacontenedores, que tienen que tener un puerto, porque no pueden hacer reparto, tienen que tener un puerto fijo para el cargue y descargue. Una para el Producto Interior y otra para el exterior. Pero ese puerto, como no tiene espacio para todos los contenedores, necesita un puerto seco, que es el que sería en San Pedro de Leixa, que es como si fuera una gran, bueno, pues eso. Una gran estación, digamos, para mercancías. Entonces sería una y dos, o sea, no solamente llegar a Caneliñas, pero también hacer esos... Porque mira, Monforte tiene un puerto seco bastante importante, porque quiso ser el vertebrador de todos los puertos del noroeste. Tuvo una gran pelea contra el de los Vados. Precisamente estuviera yo ya hace unos años hablando y estaba también, empezaron a hacer el puerto seco, que me parece que no lo llegaron a terminar, ya hace 3 años que no voy por allí, pero no llegaron a terminarlo, porque también ellos se sentían poseedores de la vertebración de los puertos de Santander, Gijón y todo lo que es el noroeste peninsular, ¿no? Entonces hay unas guerras por llevarse ese gran negocio, porque ese negocio lo que crea son empresas y sobre todo empleo. Yo creo que son discusiones un poco... Pero esto no tenemos a nosotros en este momento, no está La Coruña que nos va a adelantar. Un poco en el aire. Vamos a ver, Coruña va a tener muchas dificultades para mover ni un solo contenedor, salvo que lleve todo lo de dentro, no vendan los muelles interiores para pisos, que era lo que iban a hacer para ganar fondos, y si los muelles interiores hicieran eso, allí es el único sitio donde pueden mover algún contenedor. En el puerto exterior no pueden, porque va a haber bastante problema para poder, eso tiene que ser en aguas muy tranquilas, etcétera, etcétera. Y su vocación es de graneles, no es de contenedores. Pero el tema es que lo que se está moviendo es donde se mueve la mercancía, que es en el Levante. Esta terminal de Barcelona, que ya llevó su primer tren va a Madrid, que es uno de los focos principales de consumo, y Madrid, para no tener que meterse dentro, porque se pelearían con las líneas de entrada, sobre todo las de cercanías, y no te dejan acceder, lo que han hecho es como una especie de cinturón, un puerto seco, igual que decías antes, en Azuqueca. ¿Dónde está y qué cinturón quiere hacer Madrid? ¿Orientado a dónde? ¿Al noroeste? No, orientado a lo que viene de Barcelona y de Valencia. El arco del Mediterráneo. Entonces, bueno, nosotros para poder de verdad tirar para adelante con los contenedores necesitamos que una parte sea local, es decir, que haya un porcentaje, 20 o un 30%, que la propia zona tire por ese tráfico y luego el resto de transbordo, ¿no? Bueno, pues el problema no es fácil porque yo concretamente estuve recorriendo dónde podemos sacar ese tráfico, ¿no? Y una de las que más mueven, porque te lo dice todo el mundo, hombre, mueve mucho, bueno, me fui a Zara, y Zara en conjunto de 50.000 destinos distintos, que es casi imposible casarlos todos para juntarlos en un sitio, pues mueve a lo mejor 20 o 30.000 contenedores al año. Algeciras, que no es un puerto en el contexto europeo, en el mundial mucho menos, mueve 11 millones. Entonces nosotros vamos a tener problemas serios para trabajarnos el tema de los contenedores. Pero bueno, hay que insistir. Y mientras lo que hay que potenciar, lo que están haciendo, bueno, aprovechar el puerto exterior para mover todo lo que se pueda, ¿no? Sacar los tráficos sucios de dentro hacia afuera, como se hizo con el clínker o con el carbón, etcétera, etcétera.
Y bueno, ahí tendríamos, aunque no estuviera lista la plataforma logística de Leixa, metros cuadrados suficientes como para dar servicio directamente allí, porque ahora mismo la ocupación, no sé, yo ya llevo fuera del puerto unos años, pero calculo que debe de estar como hacia la mitad, o sea que la terminal nueva de contenedores creo que tiene del orden de una concesión de 300.000, Endesa son 100, de eso sí me acuerdo, y las dos plantas de biodiesel a lo mejor andan en 30, 40.000. Total, si sumamos eso, a lo mejor juntamos 500.000 de metros. Pero es que el puerto exterior de Ferrol tiene 1.000.000 casi, 900.000 metros cuadrados. Entonces ahí hay una capacidad, parte que está sin terminar de acondicionar, porque de momento no hay una justificación de uso, ¿no? Entonces, de momento, aunque no estuviese todo eso que está parado Santa Leixa desde hace la Intemerata, y que ahí efectivamente es muy fácil conectar el tren porque está muy cerca, con un ramal corto se llegaría, pues bueno, está sin hacer, pero no sería impedimento para que empezase a funcionar el puerto exterior, ¿no? Es que la diferencia entre la inversión en meter el tren al puerto de Langosteira y el meterlo a Ferrol es mucha diferencia, o sea, porque está en 105 millones de euros el meter los 7 kilómetros a la vía general, al eje atlántico, como eje atlántico, porque nosotros seguimos con una vía convencional, o sea, hasta si nos vamos por la zona norte de Lugo-Monforte, sigue siendo convencional. Ellos tienen esa ventaja de que acceden a una línea de media alta velocidad, que es la Coruña Santiago-Vigo. Claro. Y sobre todo ahora que están acabándose las obras ahora de entrada de Vigo, están jugando con ventaja. Otra ventaja que tiene sobre el puerto de Ferrol, lo que es los muelles de atraque, duplica el de Ferrol. ¿Los muelles del puerto exterior? Los del puerto exterior. No, Ferrol no tiene problema de muelles. Tenemos 1,5 kilómetros de muelles, de 20 metros de calado. Ojalá que nos encontráramos con, bueno, más una propinilla que le sacamos a los de Infinita, de 140 metros de un muelle. Ellos cuando terminen su puerto tienen 2 kilómetros y pico de muelle. No es problema. Hombre, problema 24 metros de calado. Problema es en el sentido de la dispersión de esfuerzos que se ha hecho. No, la dispersión y el coste terrible de Langosteira, porque es un puerto contra natura prácticamente. Bueno, porque está desafiando todas las leyes de la naturaleza. Yo creo que Coruña vio una debilidad, probablemente la vio en su día su anterior alcalde, de que estaban centrados, lo que ahora se ve claramente, estaban centrados en las áreas comerciales y lo que estaban era carentes de industria. Y probablemente eso lo llevó a plantear el puerto. Bueno, pues porque para sacar el muelle petrolero con muy poco dinero se arreglaba, porque se le podía dar servicio perfectamente desde los muelles del puerto exterior de Ferrol, darle el servicio de descarga de crudo, se mete en una tubería que cuesta 15 o 20 millones de euros y no 800, ¿no? Sí. Pero bueno, pues eso, dispersión de esfuerzos, puerto exterior aquí, puerto exterior allí, y al final cada uno juega con todas las cartas y todos queremos jugar a todo. Sí. Y así no. Yo estuve de acuerdo siempre porque antes del proyecto Langosteira y unos años antes del proyecto de Cañelíneas, hubo un proyecto del proyecto Ártabor del puerto de Ares, ¿no? Además es una ría que realmente vale de abrigo y sirve de abrigo para los buques, ¿no? Pero bueno, era un puerto privado, o venía como puerto privado, y no se apostó por ese puerto, se apostó después por Cañelíneas. Con perdón, eso era una entelequia desde el principio al final. No estabas de acuerdo para nada. No, yo creo que además Ares tiene su historia, o sea, yo estuve en barcos fondeados en Ares, allí bajar y subir no es una broma, allí entra al mar, pero bien. Sí, bueno, pero vale de abrigo, es una ría de abrigo. Allí siempre, cuando ves temporal, siempre se han metido los barcos. Yo creo que los que mejor lo hicimos fuimos en Ferrol. En Ferrol lo único que hicimos fue coger Cabo Prioriño, cortarlo y estirar para adelante las piedras. Oye, y además, amable, íbamos los primeros. 200 y pico millones de euros y tema resuelto.
Coruña está cerca de los 1000, Gijón ya no te cuento. Coruña cerca de los 1000, nosotros 200. 200 y pico, no lo sé. Y nosotros empezamos antes que ellos. Bueno, sí, y ellos pero, empezaron a raíz sí, pero, del prestigio, sí, sobre porque había que 230 y compensar pico, un poco. me parece. Sí, bueno, 33, 34, súmale añadidos de pequeñas cosas Sí, y sí, tal, sí, sí. pero bueno, Sí, los tres- es decir, el sí. puerto de Ferrol lo paga la autoridad portuaria de Ferrol, lo está pagando con sus resultados, sin problema ninguno. Hemos tenido algunas ayudas para cuando este plan de ayudas a Ferrol, que ha venido del Ministerio de Industria, pero cosas pequeñas, para pequeñas historias. El puerto lo paga la autoridad portuaria de Ferrol con sus dineros y ha salido a un precio extraordinariamente bajo. Entonces, bueno, pues se hizo en el sitio adecuado y aprovechando la naturaleza que le defiende, no haciendo inventos. Sí, sí, ¿no? sí. Y el nuestro, dices, lo paga la autoridad portuaria de Ferrol. ¿El de Langosteira lo paga también la autoridad portuaria de La Pues Coruña? ya no sé, yo de los demás no opino. Porque nosotros lo único que estamos No, pidiendo bueno, en este momento son 105 millones de euros, porque es en lo que está presupuestado Sí. el llegar el Nosotros nos ferrocarril pagaron la carretera, por supuesto, que la pagó Fomento, Sí. y ahora pues el ferrocarril, pues no sé lo que valdrá de ese 100 hombre, millones. 100 millones. Sí, por ahí sí. Calculo yo que Sí, serán 100 millones. 109 millones más Pero o menos fíjate, está frente calculado. a los 1000 que Pero lleva bueno, invertido el Estado en La Coruña, Pero yo creo que va a ser más, bastante más. Primero, tiene una pendiente, un 2,4. más de 100 el ferrocarril. Sí, sí. Ah. Tiene una pendiente del 2,4, no viene en el estudio, no viene esas cotas. Las normas de la Comunidad Europea para trenes de mercancías están en 1,8, o sea que habría que hacer un rebaje de vía, pues más o menos desde San Juan hacia aquí, para poder coger la cota europea, o sea, de obligatoriedad. En fin, que se amplía un poco más la obra, ¿no? Que eso no viene en el proyecto de ejecución, no viene contemplado. O sea, eso no sé por qué, a lo mejor es otra obra o a lo mejor es otra concesión, no lo sé, ¿no? ¿Y cuánto tiempo, desde que den luz verde al proyecto, cuánto tiempo se tardaría en Se habla de construirlo? 4 años, pero bueno, es ampliarlo 4 a años. 5 años. Bueno, pero tú me dejaste muy tranquila, porque dices que puede funcionar incluso sin tren. Podría Sí, podría funcionar. arrancar, hombre, no es lo mejor. Nosotros ya hemos movido contenedores en el puerto O sea, viene el interior. barco En el grande puerto y se- interior. sí. Sí, bueno, pero vamos bien. a ver. Puerto exterior, sí, puede Sí, funcionar. pero ¿Qué estamos pasa? hablando Que- de pocos contenedores, Claro. porque si hay un gran movimiento de contenedores, se necesitan trenes, o sea, para mover grandes Bueno, cantidades. Bien, sí, pero quiero decir, el principio básico es que un puerto de esa capacidad necesita la carretera y el tren, por Real Decreto, punto. Ya No, está. sin Es más fundamental, detalles. porque si no, no Sin es más puerto, detalles. es un Si no, puerto es un mínimo. puerto incapacitado, Cojo. Un puerto es cojo. un Exactamente, puerto cojo. exactamente. Volvemos al puerto. Ahora ya nos dejamos el puerto exterior, que por cierto, yo pregunto una cosa, tú que estabas de autoridad portuaria. Las mercancías molestas, el carbón, el clinker, todo se llevó, pero sigue estando la chatarra ahí, que nos está inundando de porquería. A las personas que viven cerca, todos los cristales, y cada vez que pasas y respiras, dices tú, ¿esto qué es? Es que no hay manera de llevarse esa chatarra al puerto No lo exterior. sé, pero bueno, la chatarra no molestará tanto, ¿no? Tampoco se mueve mucha cantidad al año, por desgracia, porque no sé cómo está ahora Ojalá Megasa, se moviera más ojalá se moviera y se más. moviera fuera. Pero bueno, ahí teníamos un problema serio con esas dos cosas que has dicho antes. Con el clinker y Con el clinker, era un problema muy grave, y con el carbón, que no deja de ser un problema grave, porque bueno, molesta mucho, molesta a la gente, mancha, y bueno, y provoca vertidos dentro de la ría, que tampoco Sí, es lo sí, más que conveniente, no es ¿no? lo conveniente. Entonces esas dos cosas son las más gordas, Y están fuera. y esas están Y fuera. están fuera. Del clinker me imagino que ahora se moverá más bien poco o nada, porque bueno, estamos con la construcción pues Sí, paralizada, medio Desgraciadamente. paralizada, y bueno, pues que eso es una cosa interesante a hablar, ya que seguramente saldrá algún tema de cambios industriales y reconversiones, la reconversión del ladrillo comparado con la Pues otra. en este momento que seguimos hablando ya de las reconversiones, porque en el propio puerto, ahora yo siempre estoy detrás del puerto deportivo, no me hace nadie caso, claro, porque yo siempre digo que lo tenemos hecho, y entonces ahora han hecho una especie de amaño y han aumentado, precisamente hoy, autorizaron una inversión de 1,5 millones para reordenar Los amarres. todos los esto. Yo creo que eso también es positivo, ¿verdad? Sí, claro. Y era necesario. Sí, no, cuantos más amarres se pongan mejor.
pero hay que hacer un esfuerzo, que bueno, yo lo intenté, pero no lo rematé, de jugar con, vamos, la idea que tenía yo era jugar con esos amarres de ahí y con los amarres en Caranza. Había que hacer una pequeña inversión en Caranza, preparar allí una pequeña explanada en la zona que hay del espigón de Caranza, intentando sacar la actividad de pesca, sacarla de Curuxeiras, ponerla allí, para no mezclar actividades, allí tener unos amarres para gente que no quiera gastarse mucho dinero, y aquí intentar darle un impulso a amarres con servicios completos de energía, de agua, etcétera, porque si no estamos un poco con la vieja historia del perro gallego que ni come, ni para lo que hace, para lo que come, para lo que me gasta, y entonces tuya mía no acabamos de dar el paso de hacer una instalación seria, de nivel, etcétera. Porque esta instalación nueva no va a tener todas esas... No lo sabes, no lo sabemos. No lo sé. Hablan... Pero eso llevaría a dar una concesión a alguien que lo explote y que dé esos servicios, y que evidentemente los tendrá que cobrar, con lo cual a lo mejor lo que está pagando la gente ahora pues no sería lo mismo. Entonces habría que dar una solución al que no quiera pagar tanto, de darle un amarre, digamos, de otro nivel, a quien tenga una embarcación pequeña que no necesite eso, darle otra alternativa, ¿no? Y después, sobre todo, todo embarcaciones de recreo grandes tienen que tener un sitio donde poder atracar, porque hay cantidad de puertos por ahí. Estamos hablando de ya pequeños yates, en fin, de gente, porque cada vez la gente se mueve más por eso para por Galicia, recreo, ¿no? es un negocio, es un negocio de futuro importante. Es un negocio importante, teniendo incluso marina seca, donde tú puedas, donde estos barcos del norte de Europa pudieran atracar aquí. Te los limpian, te los guardan, te los preparan. Eso sería, ¿ves? De cara a reindustrializar, pues fíjate tú, empezamos otra actividad, es una ¿no? actividad. Una actividad que además da mucho dinero y además te reporta no solo eso, sino el turismo también, porque esta gente no solo deja su barco aquí, sino que viene aquí, el clima nuestro, que aunque a nosotros nos parezca muy malo, para ellos es maravilloso, porque el que viene de Noruega te cuento, Ferrol le parece poco menos. Noruega es de los sitios donde está plagado, que el problema que tienen es dónde llevarlos, y no los tienen en los puertos, los tienen en los patios de las casas. Fíjate tú. Con las ruedas o con lo que sea, pero está que tropiezas con barcos por todas las esquinas, y allí el mar es cosa seria, ¿eh? Pues fíjate tú qué otra posibilidad tendríamos. Pues no se termina de hacer eso. Bueno, pues... Lo prometió Núñez Feijóo. Sí lo prometió hace 4 años y dijo, el puerto de Ferrol, bueno, pero yo no me queda más remedio que decirlo, el puerto deportivo en Ferrol, porque es la única ría donde no hay un puerto deportivo y tal. Y incluso hablaban de donde estaba el ¿cómo se llama? El Carbonero, el puerto Carbonero. Bueno, es un muelle de 8 metros, creo recordar. Es un muelle de 8 metros o 10 metros de calado. Pero me parece a mí... Pero hay sitios donde expandirse sin problema. Perfectamente. ¿Se podría poner en dónde se podría poner ese puerto? Se puede poner reorganizando un poco aquí e incluso pues creando un pequeño espigón en la zona por donde está la antigua carretera que va al espigón del puerto Carbonero. Sí. Es decir... Sí. Donde estaba el antiguo Copacabana, por simplificar, por ahí. en ese frente hasta se podrían hacer ahí amarres, ¿no? Sí, perfectamente. Y luego tenemos una segunda parte que es las instalaciones de la Graña, que también están, digamos, ocupadas, pero bueno, ahí jugando con esos dos y con Caranza se puede dar. Y fijaros, para esa marina y ese puerto deportivo, qué sitio mejor que un gran club náutico que podía ser el CIS, que en este momento están todas las silvas creciendo por el CIS, no tiene letras, se han caído, están todas las zarzas por ahí, es increíble. Bueno, podría ser un bonito club náutico. Se le dará... No, un centro de investigación no puede transformarse. Si era lo que hace, no, evidentemente. Bueno, pero como no hace lo que debía de hacer, pues ese es el tema. Es que aquí, alternativas, aquí hemos tenido dos dramas, que yo creo que es interesante separarlos. Hemos tenido un drama, que fue la reconversión naval, que afectó a todo el mundo. Toda Europa occidental se vio desbordada por los costes y tuvo que abandonar la construcción naval. Incluso los yanquis, que en un primer momento no le hicieron caso porque vivían de hacer barcos de guerra, en cuanto que los barcos de guerra vinieron abajo, se encontraron con lo mismo. Entonces, bueno, pues eso nos vino
Efectivamente, yo creo que se hizo bien la parte de reducir esa capacidad. Decía ahora, por comparación con otra crisis que hemos tenido del ladrillo. ¿Quién compara la solución de una crisis del naval o la crisis del ladrillo que hemos tenido ahora? No tienen nada que ver las soluciones en cuanto a abordar esa reducción de capacidad. Pero, segunda parte, ¿qué hacemos? Y ahora todo el mundo piensa y habla de, bueno, ahora a partir del 1 de enero ya se acabó el veto, ya se puede hacer lo que se quiera. Bueno, pero nosotros estuvimos haciendo lo que nos pareció bien después de parar de hacer barcos. Y nos metimos en un sector donde yo creo que sí que se podía ganar la vida, porque es un sector complicado, donde no te defiendes a base de lo que es la hora del soldador, el coste hora, te defiendes a base, vendes hora de dirección de proyecto, complicado, vendes horas de ingenieros de alta cualificación, y ahí sí que te puedes pelear con los coreanos o con los chinos. En el sector offshore. En ese sector offshore. Bueno, pues el drama es que ese sector desapareció misteriosamente por inanición, no se sabe muy bien cómo se liquidó. O sea, ¿no estaba sometido al veto? No estaba sometido al veto cuando Astano, como tal Astano, que ahora Astano no existe, no sé a quién le quitaron el veto, Astano no existe, se transformó en Izar. Izar ya se transformó en Navantia, ¿dónde está Astano jurídicamente? Pero bueno, a lo mejor la Comunidad Europea dice, bueno, pero la capacidad que usted tenía en la ría de Ferrol para construir barcos, bueno, que nosotros con Astano como entidad jurídica hicimos todo lo offshore que pudimos, o que nos dio la gana, o que fuimos capaces de contratar. Eso desapareció. O sea, que lo que vosotros conseguisteis durante 10, 12 años, que fueron la época, ¿no?, de los fue desde hasta que se pegó el cierre. Tengo que hacer memoria, pero desde en el 80 desde el 84 fue la reconversión, sí. Entonces empezamos en el 87, 86, 87 debemos de empezar en offshore, y bueno, pues duró hasta el año 90 y muchos, ¿no? ¿Al final de esos años era competitivo Pues no lo sé, no sé los últimos proyectos cómo salió el resultado, pero evidentemente, bueno, pues probablemente los primeros proyectos dieron pérdida también, porque hay un coste de aprendizaje. Pero es un sector, primero, que es comparable con lo que tenemos ahora y que hemos vivido en los últimos años, los contratos con las fragatas. Es un producto muy complejo, como una fragata. Y, segunda parte, no se mueve con el mismo ritmo comercial que se mueve la construcción naval. No tiene nada que ver, es otro mundo, es el mundo del petróleo. Y además ahí, en vez de haber miles de compañías, lo que hay es 15 o 20, las empresas petroleras que se conocen, que si Texaco, que si Chevron, que si... bueno, la docena de compañías que se dedican a esto, que son empresas muy potentes, y lo que se mueven es por la cantidad de recursos que tienen descubiertos, o que quieren descubrir, o que quieren poner en producción, según esté el precio del crudo, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, eso desapareció. Y ahora parece que queremos volver a entrar, pero con una cosa, bueno, pues que es soldar, porque es que ese famoso contrato de Iberdrola, el famoso de Iberdrola, por lo que yo he leído, y hablo con todas las salvedades, porque los periódicos, como decía mi abuela, dicen lo que les ponen, y a veces sí, les ponen cosas raras, pero bueno, parece que son una especie de banquetas, unas jackets, ¿no? Sí, de clavar en el fondo del mar, unas estructuras soldadas más o menos fuertes o resistentes, pero eso no lleva tripas de las caras. Bueno, a mí me parece bien volver a entrar, aunque sea por esa puerta, y evidentemente, si le preguntamos a toda la gente de Navantia que está sin mano sobre mano, que le echen lo que sea, cualquier cosa, normal. Pero bueno, lo que teníamos desapareció. Y eso es un drama silencioso que se ha volado. Sí, que y eso era una vía para ganarnos la vida muy bien, porque era una vía de una cosa tecnológica compleja, y bueno, hasta esto Ferrol ha demostrado a lo largo de la historia que efectivamente sabe, y eso es lo que puede vender. Proximidad al mar, instalaciones para mover grandes pesos, facilidad para llegar a los mercados, y gente capaz de hacerlo. ¿Y por qué entonces se abandona ese misterio? Negocio? Se integra todo el grupo de astilleros con la antigua Bazán, se mete por el camino de la construcción naval militar,
y lo otro desaparece. Yo creo que por un problema genérico de todo esto, que tiene que ver con lo que empezaste de la industrialización. Aquí el problema por parte de los distintos gobiernos, y hablo de todos, no es qué hacemos con esta zona o qué hacemos industrialmente en el país. El problema es cómo hacemos para deshacernos de estas plantillas. ¿Me perdonas un segundo? Vamos a publicidad y seguimos.